Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y yo soy tu economista personal. Este video es la continuación de la presentación que di anteriormente sobre la inflación. Si en el primer video hablamos de qué causa la inflación a través de un modelo de oferta y demanda y de la ecuación cuantitativa del dinero, en este video voy a hablar de qué índices o qué indicadores se usan para medir la inflación, qué efectos tiene la inflación en la economía. ¿Qué puede hacer el Banco Central o qué es lo que hace en la práctica para tratar de controlar o mitigar el crecimiento del nivel de precios? Y finalmente voy a incluir ahí un canapé eh, sobre qué es la deflación y si la deflación puede, bajo ciertas circunstancias, ser deseable en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, acompáñenme a ver la presentación. Eh, que voy a poner aquí. Muy bien. Primero, ¿cómo se mide la inflación? Es muy importante entender que no hay una sola forma de medir la inflación. Es muy difícil, de hecho, medir la inflación. Pero dos indicadores se han sugerido para tratar de medir el crecimiento en el nivel de precios. El primer de ellos es el INPC. En otros países le llaman IPC simplemente. En México le llamamos INPC para no confundirlo con el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores, que es otro índice realmente. El INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿qué es lo que hace? Toma una canasta de bienes que consume un consumidor promedio y rastrea la evolución de esa canasta a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? De manera que si, por ejemplo, en el año cero, esa canasta de un consumidor promedio en México costó 100 pesos y en el año uno, esa misma canasta cuesta 104 pesos, podemos decir que hubo una inflación a través de este indicador de 4%. Es decir, esa canasta incrementó su costo en un 4%. ¿De acuerdo? Ese es un indicador. Ahora, este indicador está ponderado por la repercusión o por el peso que tiene el gasto de cada bien y servicio dentro de los bolsillos del consumidor promedio. De manera que se evite darle el mismo peso, por ejemplo, al gasto que hace un consumidor en un coche al que hace en una caja de cereal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo indicador es el deflactor del PIB. El deflactor del PIB matemáticamente siempre lo definimos como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. Este indicador lo que hace es toma, sigue la evolución de los precios de los distintos bienes que componen este indicador del Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el año 1 se producen tales bienes, en el año 2 se producen otros bienes y se toman los precios del año 2 contra los precios de los bienes producidos en el año 1. Quiero que vayamos notando una diferencia entre el INPC y el deflactor del PIB. Mientras que el INPC toma una misma canasta a la cual pondera de la misma forma a lo largo del tiempo. El deflactor del PIB, por su naturaleza, toma una canasta distinta de bienes. No se produce en la misma canasta de bienes en un año y en el otro año, sino que se producen distintos bienes. Eso afecta la medición del nivel de precios. Este indicador, el deflactor del PIB, también lo podemos conocer como índice de precios implícitos. Si ustedes buscan esta estadística para México, por ejemplo, es así como tienen que poner en Google. Índice de precios implícitos de tal a tal año INEGI. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál índice usar? Esa es la pregunta más importante. Como les dije, hay que notar una diferencia importante entre ambos índices. En el INPC la canasta de bienes no cambia y en el deflactor del PIB sí.
No me voy a meter a fondo en este asunto, pero les pido que consulten la diferencia entre un índice de Pache y un índice de Las Peires. Espero no haber pronunciado mal esos nombres, y si lo pronuncié mal, me disculpo. Busquen la diferencia. Voy a tratar de poner enlaces en el video sobre qué mide cada uno y cuáles son las diferencias a nivel técnico de cada índice. ¿Cuál es la diferencia o en qué repercute esta diferencia de tomar una misma canasta y otro índice que toma distintos bienes? El INPC sobreestima la inflación, es decir, sobreestima el aumento en el costo de vida de los consumidores. ¿Por qué? Porque no captura la capacidad de sustitución de un consumidor cuando incrementa el precio de una mercancía. Si, por ejemplo, incrementa el precio de las manzanas, las personas tienden a consumir menos manzanas y probablemente consumen más naranjas o consumen más peras o consumen más plátano. Es decir, cambian la composición de gasto dentro de su canasta de consumo. Como este efecto lo pierde el INPC sobreestima la inflación, ¿sí? Pierde esa capacidad de ajuste que el consumidor tiene realmente. Y por el contrario, el PIB, como podrán imaginar, subestima el impacto en el costo de vida. Ahora, ¿cuál usar? Uno lo sobreestima y otro lo subestima. Para nuestra tranquilidad, a largo plazo, es decir, en el plazo de un año, por decirlo de alguna forma, para este indicador, ambos indicadores se suelen mover al unísono. Es decir, si la inflación medida por el INPC sube en 3% en un año, es muy probable que la inflación medida por el deflactor del PIB suba alrededor de 3% también. Eso nos tranquiliza un poco. ¿Por qué en los medios se utiliza más el INPC que el deflactor del PIB? Por una sencilla razón. Porque el INPC es más representativo para el consumidor promedio. El INPC, por ejemplo, incluye importaciones que son importantes, ¿sí? No pun intended. Las importaciones son importantes, mientras que el PIB no. El PIB es Producto Interno Bruto, por lo tanto no captura el valor de las importaciones. Y si queremos, si nos interesa medir el costo de vida, por supuesto que nos interesa saber en cuánto aumentan los precios de lo que compramos del extranjero. Otra razón por la cual se usa más el INPC que el deflactor del PIB es que el deflactor del PIB, como está enlazado al concepto del PIB, mide gastos también en maquinaria y en equipo, que son importantes en el rubro de inversión dentro del indicador del PIB, pero que para un consumidor promedio realmente no son tan importantes. Por esta razón se usa más el INPC. Ahora bien, ¿qué efectos tiene la inflación? ¿Por qué los economistas eh, nos preocupamos tanto por la inflación de un país, por medir la inflación y por tratar de controlar la inflación? Cuando el valor de una moneda es estable, es decir, cuando podemos predecir correctamente el nivel de inflación o cuando no hay inflación de plano, un productor puede estar tranquilo de que interpreta un aumento en la demanda de sus bienes como un aumento que se corresponde con un cambio en las preferencias de los consumidores y no con un mero aumento de la oferta monetaria. Y entonces, imaginen que son un productor de lápices. Y este ejemplo no es mío, es de Milton Friedman and Free to Choose, un libro que deben leer, por cierto. Ok, cierro paréntesis. Imaginen que son un productor de lápices y que de pronto notan
que más personas compran lápices en sus tiendas. Ustedes pueden interpretar este aumento en la demanda de lápices de dos maneras. Pueden decir, efectivamente, los consumidores ahora desean más lápices que otros bienes, o los consumidores simplemente están demandando más lápices porque tienen más dinero y están también demandando más plumas, más bolígrafos y más de otros bienes. Si ustedes interpretan el aumento en la demanda como un aumento que se corresponde con un deseo de los consumidores de tener más lápices a cambio de tener menos plumas o menos bolígrafos, por ejemplo, lo correcto es que ustedes aumenten la producción de lápices. Lo correcto es que ustedes compitan por factores productivos para incrementar la producción de lápices y de esa manera capitalizar el cambio en las preferencias de los consumidores. Pero si este aumento en la demanda de lápices proviene de un aumento en la oferta de dinero, realmente a ustedes no es como que les convenga aumentar la producción de lápices y incrementar su demanda de factores productivos para producir más lápices. Lo que les conviene en todo caso es aumentar el precio de los lápices. De manera que cuando hay inflación, hay ruido en el sistema de precios. Y esto entorpece la eficiencia en la asignación de recursos. Y algo que entorpece la eficiencia en la asignación de recursos, inevitablemente empobrece a una economía en su conjunto. Otro efecto perjudicial de la inflación es que los cambios no anticipados en la inflación aumentan el riesgo de transacciones financieras de largo plazo y, por consecuencia, perjudican la inversión y el crecimiento económico. ¿Por qué este efecto es importante? Imaginen que ustedes quieren empezar un proyecto de inversión para el cual van a necesitar que hacer pagos periódicos a un contratista. Si ustedes anticipan correctamente la inflación, ustedes pueden ajustar su contrato de una forma tal que tanto su contratista como ustedes queden satisfechos. Pero si la inflación es demasiado volátil y no pueden anticiparla de manera adecuada, tanto el contratista como ustedes van a ser más reacios a entrar en un contrato de largo plazo y comprometerse a ciertos pagos durante el periodo de la inversión o del proyecto, ¿sí? En este sentido, la inflación no anticipada incrementa el riesgo de un contrato de largo plazo y hay que recordar que la inversión es un proceso que toma tiempo en una economía. La acumulación de capital toma tiempo en una economía. Cualquier cosa que entorpezca proyectos de largo plazo, entorpece las inversiones de largo plazo, entorpece la acumulación de capital, disminuye la productividad de los trabajadores de una economía y de la economía en su conjunto y retarda el crecimiento. Otro efecto no deseado de la inflación es que la inflación no anticipada redistribuye riqueza hacia los deudores netos. Si ustedes, por ejemplo, son deudores netos de una casa que compraron y que están pagando, ¿de acuerdo? Si aumenta la inflación, sus pagos representan una menor carga en términos reales de lo que inicialmente se pensaba que iban a pagar. De manera que ustedes se están enriqueciendo a costa de a quien le deben. Lo mismo pasa si tienen otro tipo de pasivo financiero. ¿Ok? Esto también lo que hace es inhibir o obstaculizar los canales de crédito. Si la inflación es volátil y un acreedor sabe que podría perder en un préstamo,
va a ser más reacio a prestar, el crédito va a fluir de manera más lenta y eso también va a perjudicar la inversión y el crecimiento económico y todo lo que hemos visto. Sin embargo, es muy probable que varios de ustedes hayan escuchado que la inflación también tiene efectos positivos. ¿Por qué el Banco Central, por qué el Banco de México no lucha por tener un nivel de inflación igual a cero? ¿Por qué permite un nivel de inflación positivo? ¿Será que hay algún efecto positivo de la inflación? El argumento más sólido que tienen algunos economistas para apoyar un nivel de inflación positiva es esta creencia que tiene cierto sustento empírico, hay que decirlo, de que la inflación puede meterle aceite a una economía rígida. Esto es un poco técnico, pero voy a tratar de explicar. Los salarios en los mercados laborales suelen ser rígidos a la baja. Eh, Cuando esto sucede puede haber desempleo involuntario. Imaginen que hay una recesión económica importante, una recesión que perjudica a las empresas, al flujo de efectivo que tienen las empresas. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas? El primer incentivo que tienen es tratar de reducir sus costos. Ahora, las empresas podrían reducir costos si disminuye el nivel de salarios que pagan a sus trabajadores. Y el pagar un menor nivel de salarios frente a un contexto recesivo les permitiría no tener que despedir o mitigar la reducción en su plantilla laboral. Sin embargo, en el mercado laboral los salarios suelen ser rígidos a la baja. Esto es por muchas razones técnicas en las cuales lamentablemente no me puedo meter ahorita porque tardaríamos mucho en esta presentación. Cuando esto sucede puede haber desempleo involuntario, puede haber empleados que estén dispuestos a trabajar por un salario real menor, pero que no puedan hacerlo porque los salarios nominales son rígidos a la baja. Cuando hay inflación, lo que hace la inflación es ajustar estos salarios reales a la baja y de esa manera estimular la contratación laboral. Aquí hay argumentos keynesianos y demás que podemos explorar en otro tema. Si te interesa que explore este tema de salarios rígidos a la baja, escribe en los comentarios y con gusto puedo hacer una presentación o un video detallando más a ese tema. Entonces, básicamente, algunos economistas dicen, cuando tenemos una economía en recesión, con salarios reales a la baja, con mercados laborales poco flexibles, un poquito de inflación puede aceitar las cosas y quitarle algunas penas a los trabajadores y a los empleadores también. Otra razón por la cual se suele apoyar un nivel de inflación positivo es que un nivel de inflación positivo le puede dar margen de maniobra al Banco Central para bajar tasas de interés y estimular la economía ante una recesión. Cuando hay una recesión, una posible respuesta del Banco Central es bajar tasas de interés para estimular la inversión. Pero cuando las tasas de interés bajan a cierto nivel, o sea, se van acercando al 0%, este poder que tienen las bajas de interés, las bajas en las tasas de interés para estimular la inversión, se va perdiendo. Esto es parte de una teoría macroeconómica un poco más compleja, en la que tampoco me voy a meter aquí un poco, pero lo que permite tener un nivel de inflación positiva es dar margen al Banco Central de bajar las tasas de interés. Ahora bien, aunque se esgrimen mucho estos argumentos a favor de una inflación positiva, economistas como William Poole, cuyo paper voy a dejar en la descripción de este video, son escépticos y defienden que la inflación ideal debería ser cero. William Poole, por ejemplo, dice,
No, 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 no. La inflación no es solo aceite, también puede ser arena. No solo puede flexibilizar el mercado laboral, también lo puede alentar, de volver más lento. También puede alentar la rigidez salarial. Perdón, alentar no es volver más lento, ralentizarlo es. Puede ralentizar el mercado laboral o alentar la rigidez salarial. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en la lámina anterior, la inflación distorsiona el sistema de precios. Y no solo lo distorsiona en el nivel de bienes y servicios finales, sino también en el nivel de factores productivos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Banxico? ¿Qué es lo que hace una banca central normalmente? Un banco central tiene el monopolio en la emisión de dinero y tiene como tarea principal mantener la estabilidad de precios. Bancos centrales en otras partes del mundo tienen mandatos duales de estabilización de precios y crecimiento económico. Una pregunta interesante podría ser la siguiente. ¿Debería haber un mandato dual en México? Pues resulta, por lo menos en mi opinión, que tal cosa sería relativamente trivial. Como vimos anteriormente, cuando la inflación está bajo control, cuando los agentes económicos pueden anticipar adecuadamente la inflación, eh, eso estimula la inversión, estimula los proyectos de largo plazo, flexibiliza el crédito hacia quienes solicitan un préstamo y permite que la actividad económica tenga mayor dinamismo en una economía. De manera que si un banco central logra tener una estabilidad relativa de precios, implícitamente va a coadyuvar a un mayor crecimiento económico y a una mayor estabilidad económica. Otra pregunta muy importante que se suele hacer en torno a la banca central y en torno, por ejemplo, a Banxico, es si es importante la autonomía y por qué. ¿Por qué es importante que el Banco de México sea autónomo, que sea independiente del gobierno federal? Porque de esa forma evita la discrecionalidad en política monetaria y sujeta la política monetaria a reglas y decisiones transparentes que le permiten conseguir de mejor forma su objetivo. ¿A qué nos referimos con discrecionalidad? En lenguaje coloquial, discrecionalidad significa hacer lo que quieras, hacer en política lo que se te dé en la gana sin rendir cuentas o tener flexibilidad para decidir qué es lo que haces sin un sustento realmente adecuado o sin una regla clara que determine por qué tomas una decisión. Eso es discrecionalidad. Si el Banco de México no fuera autónomo y dependiera del gobierno federal, estaría sujeto a la voluntad arbitraria de un gobernante, de un presidente o de un órgano del Poder Ejecutivo, eh, que en lugar de tomar decisiones que apunten a la estabilidad de precios, podría tomar decisiones que compren una bonanza económica temporal que favorezca políticamente a quienes toman esa decisión a costo de un deterioro económico a largo plazo. Un político podría aumentar la oferta monetaria de forma radical en un momento determinado y a través de una mayor inflación darle cierto dinamismo a la economía. Pero ese dinamismo que podría comprar a corto plazo, a largo plazo se vería en un mayor nivel de precios, se vería en una inversión más lenta, se vería en decisiones de crédito más torpes, porque ya, como decíamos anteriormente, los acreedores se verían más reacios a prestar.
y tendría efectos negativos y perjudiciales sobre la economía mexicana. Por eso es que la autonomía del Banco de México es importante, porque permite a la Junta de Gobierno, si bien tiene cierto margen para tomar decisiones sobre política monetaria, tomar esas decisiones con base en reglas definidas, concretas y transparentes. ¿De acuerdo? ¿Bajo qué proceso es que el Banco de México y los bancos centrales en general inyectan dinero a la economía? Bueno, el mecanismo más socorrido es el de operaciones de mercado abierto. ¿Qué es una operación de mercado abierto? Lo que hace el Banco de México es comprar activos de los bancos, por ejemplo, bonos del Tesoro. De esa manera, aporta liquidez a los bancos, liquidez en exceso que les permite a los bancos incrementar el nivel de préstamos que realizan al público y de esa forma incrementar la cantidad de dinero en circulación. Entonces, otra vez, una operación de mercado abierto eh, eh, que para aumentar la cantidad de dinero en una economía consiste en comprar activos de los bancos, aportar esa liquidez a los bancos tienen más dinero en sus reservas, como solo necesitan tener cierta cantidad de dinero en sus reservas, pueden aumentar eh, la cantidad de dinero que prestan y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en circulación en una economía. ¿Cómo afecta todo esto a variables económicas grandes o a variables macroeconómicas? El aumento en la cantidad de dinero en circulación tiende a aumentar la cantidad de fondos prestables, es decir, de fondos que son sujetos a préstamo. Eso en consecuencia tiende a reducir las tasas de interés en una economía, lo cual alienta el consumo al desincentivar de alguna forma el ahorro y permite también que los empresarios puedan comprar maquinaria y equipo de forma más barata, que se puedan endeudar para comprar maquinaria y equipo a tasas de interés más bajas y entonces eso a final de cuentas tiene un efecto positivo sobre la inversión. Aquí hay todo un debate de las distorsiones que causa un aumento en la oferta monetaria y una reducción en la tasa de interés en una economía. Sobre eso podemos hablar en otro momento. Esto es a muy grandes rasgos lo que hace el Banco de México o el Banco Central. Ahora, vamos a entrar, como lo había prometido al inicio del video, en otro tema, en la deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación es una disminución sostenida y generalizada en el nivel de precios de una economía. Ahora, ustedes pueden esperar, así como la inflación es perjudicial, la deflación también es perjudicial. Resulta que es discutible, ¿sí? Para ilustrar por qué es discutible que toda la deflación es mala, vamos a reusar la ecuación cuantitativa que aprendimos en la presentación anterior. En la presentación anterior vimos que M por V es igual a P por Y. ¿Sí? La cantidad de dinero en una economía multiplicada por su velocidad es igual al gasto nominal, donde el gasto nominal es igual al nivel de precios multiplicado por el nivel de producción real en una economía. Si M y V se mantienen constantes y hay un incremento en Y, es decir, si hay un incremento en la producción real, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta ecuación que teníamos acá se desbalancea a favor del término en la derecha, a favor del término en el gasto nominal. Ahora, como les dije en la primera presentación, esta ecuación no es cualquier ecuación, es una identidad. Es decir, a fuerza tiene que ser
igual. ¿De qué manera esta inecuación que produce este aumento en Y vuelve se restaura en una identidad? Para que la identidad vuelva al equilibrio, ¿qué es lo que debe pasar si M y V son constantes? Bueno, que P baje. Y eso es lo que normalmente ocurriría en una economía si aumenta la productividad. Si aumenta la productividad de una economía, es decir, si una economía es más capaz de producir bienes y servicios, si hay mayor cantidad de bienes y servicios en una economía, los precios van a tender a bajar. ¿Sí? Ahora bien, dijimos, sin embargo, que las bancas centrales, como el Banco de México, suelen tener como objetivo una meta de inflación. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, el impacto que tiene eso es que cuando el Banco Central empieza a ver que el nivel de precios baja como consecuencia de una mayor productividad, dice, el nivel de precios está bajando. Tengo margen entonces para aumentar la oferta monetaria. El Banco Central entonces lo que hace es que detiene el descenso en el nivel de precios a través de un aumento en la oferta de dinero. Eso es deseable. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que el crecimiento de la oferta monetaria es igual a 3%, que el crecimiento de la velocidad de dinero es igual a 1%, que el crecimiento del nivel de precios es igual a 2% y que el crecimiento de la producción real es igual a 2%. Aritméticamente podríamos demostrar que las tasas de crecimiento de las variables anteriores pueden escribirse de la manera que vemos aquí, como una suma. Es decir, lo que antes veíamos como M por V es igual a P por Y, cuando lo traducimos a tasas de crecimiento, lo podemos reescribir como M más V igual a P más Y. ¿Sí? Donde noten, mientras que acá teníamos mayúsculas, aquí tenemos minúsculas, para indicar que aquí ya no hablamos de niveles, sino de tasas de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si M más V es igual a P más Y, de, de los números que dimos anteriormente, 3 más 1 es igual a 2 más 2. Noten muy bien los colores. Me disculpo con todas las personas que tengan problemas para distinguir entre colores. Muy bien. Ahora, volvamos a este ejemplo. Imaginemos que el Banco Central tiene una meta de inflación que es igual al 2%. Y ahora imaginemos que hay un avance tecnológico en la economía que hace que la producción real de bienes y servicios crezca en un punto porcentual. Es decir, que pase de 2% a 3%. Si esto ocurre y M minúscula y V minúscula no cambian, la única forma de restaurar la identidad es que el nivel de precios se reduzca en un punto porcentual. Es decir, si acá tenemos 3 más 1, que es 4, y este de acá sube a 3, la única forma en que la parte derecha de esta ecuación sea 4 es que el nivel de precios disminuya en un punto porcentual. Noten, es lo mismo que estábamos diciendo acá, pero ahora en términos de tasas de crecimiento. Sin embargo, si el Banco Central se adhiere a su meta de inflación y empieza a ver que el nivel de precios está disminuyendo de 2% a 1%, lo que el Banco Central va a hacer es, puedo aumentar el crecimiento de la masa monetaria a fin de devolver el crecimiento del nivel de precios a su nivel original de 2%.
Entonces, lo que hace el Banco Central es aumentar el crecimiento de la oferta monetaria, que era 3% en un punto porcentual, 3 más 1, para contrarrestar la disminución en el nivel de precios que había provocado un aumento en la productividad de esta economía. Es por esta razón que, contrario a lo que esperaríamos tras avances en productividad en la economía, en una economía a lo largo del tiempo, el nivel de precios sigue en aumento. Esto responde a por qué, pese a que los avances tecnológicos siguen, pese a que hay una mayor productividad, pese a que hay un mayor ritmo de creación de bienes y servicios en la economía, no vemos que los precios disminuyan. ¿Por qué? Porque el objetivo de muchos bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. Y si un banco central mantiene la estabilidad de precios, va a prevenir que aumentos en la productividad se traduzcan en un descenso en el nivel de precios. ¿Esto es bueno? Bueno, hay economistas que dicen, no, para nada, no es bueno. Esta deflación sería saludable en una economía. Es saludable para una economía poder tener acceso a bienes y servicios más baratos en términos reales como consecuencia de un incremento en la productividad. Aquí el Banco Central, al tratar de hacer algo bueno, como controlar el nivel de precios, está haciendo de más, está haciendo, se está excediendo en su tarea, está provocando un daño colateral en su política de estabilidad de precios. Y un economista como George Selgin, en Less Than Zero, un trabajo que pueden descargar de forma gratuita en, buscando en Google, voy a tratar de poner una liga en la descripción del video, sugiere entonces que los bancos centrales deberían reemplazar sus metas inflacionarias por unas políticas de normas de productividad que permitan que el nivel de precios baje como consecuencia de incrementos permanentes en la productividad de una economía. Entonces, en lugar de que el Banco Central tenga como objetivo un nivel de precios, George Selgin dice, no, 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 no. Mejor que tenga como objetivo una norma de productividad para que no impida que una mayor productividad se traduzca en niveles de precios más bajos. Y de manera similar, economistas como Scott Sumner sugieren políticas que, en lugar de estabilizar los precios, estabilicen el gasto nominal, es decir, que estabilicen P por Y, en lugar de enfocarnos solo en P. Noten que si estabilizamos el gasto nominal, es decir, si estabilizamos P más Y, ¿sí? Si, por ejemplo, el Banco Central dice, voy a determinar que P más Y debe ser 4%, debe ser 4%, el Banco Central no haría nada si hubiera un aumento en la productividad. Es decir, si el Banco Central determina que P más Y debe ser 4, hay un aumento en la productividad que mueve a Y de 2 a 3 y reduce el nivel de precios de 2 a 1, el Banco Central permitiría ese ajuste de manera natural. Muy bien. De acuerdo. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y como mensaje final, entonces, recapitulando, la inflación tiene consecuencias negativas, sobre todo cuando no sucede de forma anticipada, sobre la inversión, sobre el canal de crédito y sobre el sistema de precios. Es importante la autonomía de la banca central para que las decisiones de política monetaria no estén contaminadas por los incentivos de corto plazo de políticos que pueden comprar bonanza económica
mientras perjudican a la población en general. Y la deflación, que si bien puede ser perjudicial cuando proviene de un descenso brusco en la oferta monetaria, no necesariamente es mala cuando responde a una mayor productividad en la economía. Y eso cuestiona si la mejor política monetaria es tratar de estabilizar el nivel de precios y no el gasto nominal. Esto fue todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado este video. Por favor, si les quedaron dudas o si tienen algunos comentarios o sugerencias de mejora, háganmelas saber. Mi interés con este video es difundir economía básica, enseñar de una forma fresca esto que no enseñan a veces de buena forma en las escuelas de economía. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, denle like si les gustó. Suscríbanse para estar pendientes de más videos. Y como siempre, es un gusto estar con ustedes. Hasta luego.